Hay mucha gente que le cuesta mucho decir que sus padres le trataron mal. A lo mejor tienes que tener una conversación con tu madre. Si no entiendes lo que te ocurre y por qué te ocurre, no vas a poder cambiarlo. ¿Cómo funciona esto de los ataques de ansiedad? Hay una diferencia, ¿no?, entre ataques de ansiedad y ataques de pánico. La gente suele confundirlas. En la época prehistórica, si nos abandonaba nuestro grupo, moríamos. Entonces, ese es como el miedo que tenemos en nuestro ADN. Por ejemplo, antes de morir, mucha gente suele decir que... ¿Qué podemos hacer para dejar de sentirnos culpables? Entremos en los tipos de apegos. ¿Cuáles existen? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son los problemas más comunes que ves en una persona cuando intenta recuperar esa autoestima? ¿Cómo podemos mejorar ese diálogo interno? Una persona que no tiene autoestima, ¿qué puede hacer para mejorarla? Quiero entender, una persona que no tiene autoestima, ¿qué puede hacer para mejorarla? A ver, lo más importante, en lo que más me centraría yo en terapia y según el modelo cognitivo-conductual, es hacer cosas que vayan en contra de sus creencias negativas y que le saquen de su zona de confort. Entonces, por ejemplo, una persona que cree que no puede hablar en público porque le da mucha ansiedad, lo más importante para ir sanando eso es hacer eso, hablar en público, enfrentarte a ese miedo y ir haciéndolo y practicándolo. Porque eso crea asociaciones neurológicas nuevas, te enseña que no vas a morir, ¿sabes? Porque ese al final es como el miedo intrínseco, es me van a abandonar, me van a hacer daño, me van a herir y en la época prehistórica, ¿no?, si nos abandonaba nuestro grupo, moríamos. Entonces, ese es como el miedo que tenemos en nuestro ADN. Entonces, al hacerlo y practicarlo, tu cerebro va aprendiendo que no pasa nada. Y eso es lo más importante. Luego hay otras cosas, ¿no?, como por ejemplo, pues rodearte de gente que no te baje tu autoestima. Cuestionar tu diálogo interno, ¿no? Esa voz negativa que tenemos muchas veces se puede cambiar y gran parte de esa voz es hábito. Nos hemos acostumbrado. Y cuanto más hacemos algo, más fácil es a nuestro cerebro repetirlo. Entonces, cuanto más nos forzamos a hablarnos bien a nosotros mismos, por un proceso que se llama la habituación, las conexiones entre esas neuronas se van fortaleciendo, ¿no? Entonces, son muchas cosas. Pero sin duda, lo que más le diría a una persona es que tienes que hacer eso que te da miedo. Eso te cambia tus creencias sobre ti mismo, sobre el evento y todo. Y además, la autoestima es como un músculo. Cuanto más lo haces, más fácil es y al final va creciendo y al revés también. Cuanto más te encierras, menos haces, más te cuestionas, etcétera, peor va. Entonces es importante ir practicándolo. Sí. O sea, la forma de moldear tu identidad es a través de las acciones, ¿no? Sí. Pero lo que no entiendo es la relación directa entre me falta autoestima, entonces hago un hecho, una acción y mejoro mi autoestima. ¿Qué ejemplo práctico podríamos poner? Por ejemplo, una persona que, digamos que se siente muy fea, ¿no?, muy poco atractiva. Entonces nunca sube fotos a Instagram, ¿vale? Porque tiene miedo a que le juzguen. Pues a lo mejor un día decide enfrentarse a ese miedo y subir una foto a Instagram. Y de repente empieza a ver que pueden pasar dos cosas. O que, bueno, pase algo malo, por ejemplo, le digan que es feo o que le ignoren o qué tal. Y entonces, en ese caso, en lo que en psicología llamamos pues, el peor caso que posible, aprendes que no pasa nada, que sobrevives, que lo puedes llevar, que ya está, que es que no es el fin del mundo. Pero muchas veces suele pasar lo contrario, que es, pues a lo mejor tus amigos te dicen que sales bien o te sorprendes si alguien te dice que sales guapo o tal. Y entonces aprendes que, pues mira, esta creencia que tenía yo de mí mismo no es cierta o no es tan cierta o hay personas que creen lo contrario. Entonces, eso ya te va a ir subiendo la autoestima sobre eso. Y cuanto más lo hagas, más aprendes a gestionar el peor caso posible o más te demuestras a ti mismo que no es cierto. Y eso pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, es así con todo, es así con todo. Pues una persona que se siente muy poco atractiva, a lo mejor no quiere ir al gimnasio porque le da miedo que le juzguen. Pues entonces va al gimnasio y se da cuenta de que si alguien la juzga, que es muy poco probable, ¿no? Si alguien la juzga, pues es que no pasa nada. Sigues vivo. Claro, pero en la mayoría de los casos vas a ver que nadie te juzga, etcétera, que te sientes mejor, que lo has hecho y empiezas a aprender. Y eso es la autoestima. La autoestima es una serie de creencias que tenemos sobre nosotros mismos que nos han metido desde un pasado, alguien nos lo ha dicho, ¿vale? Las creencias que tenemos las hemos aprendido, ya sea por alguien o por algo que nos ha ocurrido, y entonces es ir desaprendiéndolas. Un paso que también es importante para subir la autoestima es
identificar de dónde vienen esas creencias, ¿vale? Y, claro, Perdón que te interrumpa aquí. Sí que siempre se dice lo típico de que cuando arrojas luz a algo tienes más probabilidad de cambiarlo, ¿no? Pero yo estoy en este proceso, llevo yendo a terapia mucho tiempo y empiezo a entender de dónde vienen mis comportamientos, pero, vale, lo sé, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Sí. ¿Cuál es la relación directa entre haber entendido más tu forma de actuar y cambiarla y ser capaz de cambiarla? Vale, pues mira, cuando tú empiezas a entender, primero lo más importante es el autoconocimiento. Porque si no entiendes lo que te ocurre y por qué te ocurre, no vas a poder cambiarlo, ¿vale? Es que es imposible, o sea, es una paradoja. O sea, no sé lo que me pasa, ¿cómo voy a cambiarlo? Entonces, lo primero es entender de dónde viene y cómo ocurre en tu cabeza, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona que se siente que es inútil empieza a pensar, ¿de dónde viene esto? ¿Quién me lo ha dicho eso en el pasado? Y se da cuenta, a lo mejor, de que su madre siempre le llamaba inútil. Entonces, ¿por qué es importante identificarlo? Porque entonces empiezas a darte cuenta de que no es que seas inútil, es que alguien te ha dicho que eres inútil mucho tiempo. Entonces separas la creencia de ti, de tu identidad. Te das cuenta de que tú no eres inútil, tú eres tú, ya está. Y entonces tú crees que eres inútil por esto. Vale, empezamos a averiguar por qué, o sea, ahora ya sé por qué pienso esto. Y mi cerebro, como está tan acostumbrado a oírlo y a repetírtelo tú también a ti mismo, ya tiene esas asociaciones cognitivas. Entonces, ya puedes empezar a cambiarlo, a cuestionar tu diálogo, a hacer cosas que te hacen sentir inútil para ver que no lo eres, a rodearte de personas que no te llaman inútil. A lo mejor tienes que tener una conversación con tu madre, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las cosas que puedes ir cambiando, construyendo. Es un proceso largo, lleva mucha paciencia, pero se puede ir haciendo. Pero sin duda el autoconocimiento es lo más importante de la terapia. Es el paso previo a, bueno, a cualquier cosa, ¿no? Pero concretamente a la autoestima es necesario. ¿Y de dónde sale el arquetipo de persona con poca autoestima? ¿Cuáles son las relaciones normalmente que existen ahí? Pues mira, yo lo que más veo de las personas con poca autoestima son personas que de pequeño las han hecho sentir insuficientes. Las han hecho sentir que molestaban, que eran pesados, las han a lo mejor hecho bullying o las han hecho daño romántico, pero suele ser por cómo se han criado, pues suele ser por sus padres, en la mayoría de los casos, no siempre. Pero cuando una persona que es un niño hace algo mal, la respuesta de sus cuidadores define todo. O sea, cómo se va construyendo ese cerebro es responsabilidad de los padres. Entonces, si un niño tira un vaso, pues un padre puede decir, no pasa nada, o sea, eres humano, se te ha caído un vaso, ya está, es que no define quién eres. Pero a lo mejor otro padre diría, es que eres inútil, eres estúpido, ¿por qué se te cae este vaso? Recógelo. Es que no sé por qué he tenido hijos y hay gente que empieza a insultar a sus hijos o decir, es que tal. Entonces, eso cuando lo escuchas durante muchos años, genera una baja autoestima. Y eso es lo que más veo. Sí. Y escuché que los niños, como tiran mucho o tiran en general de emociones del cerebro límbico y que no racionaliza las cosas, por lo tanto es mucho más fácil de crear una forma de entender el mundo cuando eres más joven, ¿no? ¿Entiendo? Claro, Eso claro. es así. Sí, a ver, los niños no tienen la capacidad que tenemos los adultos de usar el... Y es por eso que cuando les pasa algo, la reacción emocional cala mucho más hondo que nos podría calar a un adulto, ¿no? Vale. Vale, imaginamos que eres una persona que sus padres te han hecho sentir inútil, que te han hecho sentir insuficiente en muchos sentidos. ¿Cómo podemos empezar a afrontar esto? Hay la rama de hablar con tus padres, ¿no? Hay la rama de empezar a romper. Cuéntame un poco sobre eso. Pues si la autoestima baja viene por tus padres, lo primero que diría es aceptar eso. Aceptar que tus padres te trataron así. Hay mucha gente que le cuesta mucho decir que sus padres le trataron mal. Y es importante aclarar que no tienes que pensar que tus padres son malas personas. No tienes que clasificarlos como malos padres. Una persona puede ser buena a ratos y mala a ratos. Y puede tener conductas buenas y malas. Y no hace falta que pienses, ay, no voy a pensar esto de mis padres porque son buenos padres. Ok, pueden ser buenos padres, pero te han dañado la autoestima. Eso es así. Entonces, lo primero es aceptarlo. Y luego, lo que se hace en terapia es identificar las creencias clave que hemos desarrollado a través de eso. Entonces, a lo mejor una persona siempre se siente muy pesada, porque siempre le han llamado muy pesada. A lo mejor de niño era muy curioso o muy hablador o muy juguetón y le han hecho pensar que
era muy pesado. Entonces identificamos la creencia clave, soy muy pesado, y entonces empezamos a poner la prueba. ¿Quién te ha dicho que eres pesado? ¿Quién te dice hoy en día que eres pesado? ¿Cuántas personas te dicen que no lo eres? Tú tienes muchos amigos, entonces a lo mejor no eres tan pesado como crees. Y entonces empiezas a identificar cosas en tu vida que demuestran lo contrario a esa creencia. Porque es muy fácil autoconvencernos a nosotros mismos, pero cuando alguien te dice, ¿y hoy en día quién te dice que eres pesado? Pues nadie, solo yo. Pues a lo mejor no eres tan pesado. Y eso es la terapia cognitivo-conductual. Se llama reestructuración cognitiva. Y es cuando empiezas a cuestionar pensamientos, empiezas a ver de dónde vienen, y es un proceso largo. Pero una persona en su casa lo que primero diría es explorar cómo eran sus padres. Hay libros muy buenos sobre eso. Hay un libro que se llama Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros, que me gustó un montón, algo así se llama. Y al leer que esa experiencia no es única porque mucha gente tiene padres emocionalmente inmaduros, pues empiezas a ver que no eres tú, no eres el único en el mundo que se sienta así. Y ir cuestionando, trabajando, lo que digo, hacer cosas que cuestionen ese pensamiento, y etcétera. ¿Entiendes de dónde viene la creencia limitante o la creencia que te perturba y te hace tener una baja autoestima? A partir de ahí Claro. intentas crear evidencia de que tú no eres así, ¿no? Entender que no eres así a través del contexto y luego realizar acciones que vayan en contra de esto. Efectivamente, es algo que hacemos en terapia para muchísimos trastornos, pero sobre todo cuando se refieren a la autopercepción. Por ejemplo, una persona que tiene ansiedad social suele pensar que en cuanto habla con una persona le están juzgando, ¿vale? Pues entonces lo que hacemos en terapia a lo mejor es decirle, vale, vete a hablar con esta persona, de normal. Ese es el ejercicio. Habla con la persona y luego, después de esa interacción, le preguntamos a esa persona, oye, ¿cómo te has sentido hablando con esa persona? ¿Te ha hecho sentir bien? ¿Te has sentido cómodo? No sé qué. Y la mayoría de las veces la gente dice, sí, está perfecto, o sea, una conversación normal. Y eso es la creencia que contradice, ¿sabes? Ese es el hecho que contradice la creencia. Y eso es lo que se repite, hay que repetir constantemente para crear nuevas creencias. Y ahí empiezas a crear nuevos pases neuronales, ¿no? Entiendo. Claro. Muy bien. ¿Y qué parte de importancia tiene hablar con tus padres ahí? Expresar que se ha creado esta creencia a partir de la educación. Depende de tus padres. Si tus padres son capaces de escucharte, pues entonces puede estar bien. Pero lo que suelo ver también es que los padres que han generado una muy baja autoestima en sus hijos suelen ser padres que no se les da bien escuchar o empatizar. Entonces, a veces no se puede. A veces tú puedes hablarles y es como hablar con una pared. Entonces ahí tienes que aceptar que son así, que no los vas a cambiar, tú no puedes cambiar a nadie, y menos cuando ya pues suelen ser bastante más mayores que tú. Y yo siempre pienso que si hubiesen querido cambiar unos padres que son así, pues lo habrían hecho mucho antes. Entonces, si ahora mismo les da igual bajarle tanto la autoestima a sus hijos o hablar de esa manera, tú no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, es importante hablar con tus padres si crees que va a ser productivo, si crees que te va a ayudar a sanar, pero si crees que va a acabar en una discusión o se van a poner a la defensiva, pues entonces vas a tener que gestionarlo de otra manera. Interesante, me parece. Sí. O sea, pruébalo, pero también, incluso aunque no lo reciban, aunque no estén preparados emocionalmente, ¿no puede ser que sea positivo simplemente para ti, para haberlo expresado? Sí, efectivamente. Hay personas que simplemente necesitan decirlo, y yo soy así con muchas cosas, necesito decirlo, y si la otra persona no lo entiende, pues no lo entiende, pero yo ya lo he dicho y me he quedado a gusto. Y sí, a veces sí, pero hay personas que no lo prefieren, es una decisión súper individual. Vale. Así que... ¿Y cuáles son los mayores problemas que te has encontrado? O no los mayores, ¿cuáles son los problemas más comunes que ves en una persona cuando intenta recuperar esa autoestima? Los problemas más comunes, además, hice un vídeo sobre esto hace poco, a ver si me acuerdo un poco de lo que dije. Pues mira, un problema muy común de cuando la gente intenta subir su autoestima es que solo se fija en lo que está trabajando, en lo malo, en lo que aún no tiene, en la poca autoestima que tiene. Entonces, eso es lo contrario a lo que estamos intentando hacer. Tú no puedes quererte machacándote. Entonces, si tú quieres subir tu autoestima, tienes que quererte por no tener esa autoestima, tener autocompasión, saber que va a llevar tiempo, saber que lo estás haciendo lo mejor que puedes. No comparar tu autoestima con la de los demás. Tú no puedes decir, mira, esta persona que
tal, y yo soy aquí súper introvertido, o no tengo autoestima, o no sé cuántos. No, la autoestima es, o sea, no es solo ir mejorando, también es aceptar las cosas que son, ¿sabes? Que no has mejorado aún. La forma en la que eres hoy en día y ya. Entonces, es importante no machacarte en el proceso de intentar subir tu autoestima, porque al fin y al cabo no es tu culpa. O sea, nadie quiere tener baja autoestima, nadie se ha machacado desde que son pequeños. No es tu culpa. Entonces, entender eso y entender que es un proceso y tener autocompasión. O sea, qué difícil cambiar ese diálogo interno, ¿eh? Es difícil, es difícil. Tengo un ejemplo pragmático que, como siempre digo, esto es mi terapia encubierta. Te voy a explicar como mi problema y a ver cómo lo intentaría solucionar. Vale. Insecure overachievers se le llama esto. A mí siempre me han dicho que sea productivo, ¿no? Tengo esa creencia, sé productivo, sé productivo, sé productivo. Si no estás haciendo algo, no vales, saca buenas notas, como se esperaba mucho de mí, ¿sabes? Niño muy inteligente con muy buenas notas, tal. Y claro, unas expectativas demasiado altas hace que me ame condicionalmente, únicamente cuando tengo suficiente éxito profesional, material, es cuando me quiero. Y también a las demás personas. Sí. Yo no amo incondicionalmente, amo transaccionalmente. Eso es una creencia que tengo. Y si mi comunicación es buena, espero que haya muchos insecure overachievers escuchando. Sí, los hay. Así que cuéntanos un poco cómo trabajamos esa parte de la autoestima que desde fuera se ven a las personas súper exitosas como qué guay y tal, y por dentro están pensando, tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo que hacer más. Nunca somos capaces de desconectar y hacer algo por puro leisure, ¿sabes? Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se trabaja este trauma? Es muy buena pregunta y hay muchísimas personas que estamos en ese lugar. Hay que entender primero que vivimos en un mundo en el que se nos valora como individuos acorde a cómo de productivos somos, ¿vale? Es la naturaleza del sistema capitalista, porque sin productividad no hay economía. Entonces, este es el sistema en el que vivimos. Entonces, primero es entender que esas creencias pues, las tenemos de la sociedad, ¿vale? La sociedad afecta mucho a nuestra psicología. Y luego yo diría que lo primero que haría con una persona es empezar a cuestionar su definición de productividad. Porque muchas personas no entienden que descansar también es productivo y que las personas no solo te aportan valor en lo material, que una persona te aporte paz, una sonrisa, compañía, también es aportarte mucho. Y de hecho, cuando lo pierdes te das cuenta de que eso te aporta muchísimo más que un coche. Entonces, cuestionar la definición de productividad sería lo primero. Y luego, como he dicho, es investigar de dónde viene eso, ¿no? ¿Quién te ha hecho sentir insuficiente para que tengas que demostrar constantemente lo que vales a través de lo material, a través del trabajo, a través de la productividad, ¿no? Entonces, explorar eso, ir sanando esas heridas del pasado, porque suele ser porque alguien pues, eso te ha hecho sentir insuficiente. Entonces, ir trabajando la identidad, la autoestima, todo eso. Y luego haría lo que se llama un experimento conductual, se llama en psicología, que es lo que te he estado describiendo. Entonces, a lo mejor a una persona le da mucho pánico estar un día entero sin hacer nada. No puede. Es que se siente horrible, se siente no productivo y se viene abajo. Vale, pues vamos a estar 5 horas sin hacer nada. Vamos a ver cómo te sientes. Vamos a ver si el mundo se ha derrumbado. Vamos a ver si tu valor ha bajado. Si tus amigos te quieren menos, si tu familia te quiere menos, vamos a ir explorando. Y eso es un experimento conductual. Entonces, lo haríamos más. Entonces, forzándote a no ser productivo, cuestionas la creencia. Entonces, al final, es la base. Todo es un poquito lo mismo en la psicología cognitivo-conductual. Tienes que cuestionar la creencia con acciones. Es lo más importante. Entonces, si una persona siente que tiene que ser productivo para demostrar su valor, vamos a no ser productivos este fin de semana y luego le vamos a preguntar a alguien si te quiere. Entonces, y vas ahí aprendiendo que, vale, pues la gente me valora incluso cuando no tengo todo esto, ¿no? Y hay un proceso largo, tal, pero se empezaría ahí. Para mí no es tanto las otras personas que me vean como... Es más para mí mismo, ¿no? O sea, yo pienso en no trabajar un día. Sí. También no me gusta llamarle trabajar, para mí es jugar. Yo juego a hacer proyectos, con lo cual me lo paso bien, pero seguramente también hay parte de excusa de no, estás trabajando y realmente lo que quieres es estar todo el rato haciendo algo. Sí. No es tanto para que las otras personas me valoren, sino
O seguramente también hay algo ahí, ¿no? Sí. Pero más como para yo valorarme a mí mismo, ¿no? Como Sí. no estás trabajando, estás siendo inútil. Ese es el diálogo interno. Sí. A ver, yo te diría que hasta qué punto eso es negativo para ti, ¿vale? Hay una cosa que es el análisis funcional. Entonces, tendríamos que analizar si realmente eso te está afectando muy negativamente la vida, ¿vale? Porque todas las emociones están en un espectro. Entonces, esta emoción de ahora mismo de sentir que necesitas ser productivo, si no la sintieses, no serías nada productivo y estarías en la calle, ¿vale? Pero si es extremo, pues entonces no tendrías vida propia y solo pensarías en trabajar. Entonces, es buscar el equilibrio, ¿vale? Pero no es erradicar esa emoción, porque es útil, tiene una ventaja evolutiva, ¿no? Para sobrevivir tienes que ser productivo. Entonces, es aprender a gestionar eso, aceptar que está bien sentir eso, aceptar que es normal y necesario. Y luego, cuando te das cuenta de que hoy es que me siento fatal porque no he sido productivo, pues entonces sería aprender a gestionar esos momentos, esos bajones, esas emociones negativas que te vienen. Entonces, pues ahí pues sería recordarte, bueno, no he sido productivo hoy, pero he sido productivo toda la semana, no pasa nada. Descansar va a hacer que sea más productivo mañana, descansar también es productivo, ¿no? Y ahí cuestionar esas creencias. Entonces sería un poquito por ahí, pero no machacarte tanto sobre esas emociones porque son necesarias y es solo gestionar que no se descontrolen, ¿sabes? ¿Te has incluido cuando has hablado sobre este tipo de persona? ¿También te toca un poco o no? Sí, pero la verdad es que tengo el hábito de incluirme con todos los problemas de la gente porque crea una conexión más humana. Entonces, cuando la gente me dice, tengo trastorno límite, la persona le digo, bueno, pues vamos a hacer esto. Porque es como sensación de equipo, ¿sabes? Claro, para que la otra persona no se sienta tan sola. Sí. Ahora que has dicho lo de que todas las emociones son un espectro, vamos a dejarlo aquí con los Insecure Overachievers. Un saludo a ellos. Espero que logréis dejar de hacer cosas productivas. Hay una frase que has dicho que te he sacado antes de Threads, creo que es. Ajá. Vamos a comentarla porque tiene cierta relevancia con lo que estábamos comentando. La sensibilidad emocional se sitúa en un espectro. A un lado, el neuroticismo y la excesiva implicación emocional. Al otro lado, la disociación y la incapacidad de sentir emociones. Todos los humanos fluctuamos entre estos dos puntos en diferentes momentos de nuestra vida. Lo importante es intentar mantenerse dentro de los parámetros que nos permiten llevar una vida funcional y cómoda. Efectivamente. ¿Qué significa esto? Muy técnico, muy técnico. A ver, el neuroticismo es un aspecto de la personalidad, ¿vale? Que se refiere a nuestra sensibilidad a las emociones negativas, ¿vale? Cuando decimos que una persona tiene un alto nivel de neuroticismo, significa que suele vivir muchas experiencias negativas, o sea, sentir muchas emociones negativas y se suele abrumar y sentir lo que mucha gente describiría como sentir demasiado, ¿vale? Al otro lado está la disociación. La disociación es cuando nuestro cerebro nos intenta proteger de emociones negativas separándonos de esas emociones, ¿vale? Entonces, una persona que disocia, pues siente que no siente nada, ¿vale? Siente a lo mejor, bueno, se puede ir a la desrealización o depersonalización, que es cuando nuestra mente nos separa de nuestro entorno o de nuestra persona. Entonces, una persona se puede sentir que no es real, se puede sentir que está en un sueño, ¿vale? Y esto es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro. Cuando vivimos una experiencia traumática y nuestro cerebro no puede procesarla porque es demasiado dolorosa, disocia, ¿vale? Entonces, esos son como dos espectros del sentir, ¿no? de nuestras emociones. Entonces, lo que quiero decir con este thread es que hay que encontrar un punto medio, ¿vale? Y ese es como el trabajo de toda una vida que tenemos todos los humanos. Entonces, hay ratos en los que las personas se van a sentir más neuróticas, van a tener épocas, meses o años en los que van a tener mucha ansiedad, van a preocuparse mucho y sentirse muy mal. Y hay otras épocas en las que no van a sentir tanto, les va a dar un poco más igual todo, o pueden que disocien, ¿vale? Que suele ser por una experiencia más traumática. Y entonces eso es a lo que me refiero, que vivimos en ese espectro y hay que encontrar un punto medio siempre que podamos. ¿La disociación acostumbra a venir de una persona altamente sensible que se ha quedado con las emociones bloqueadas o cómo funciona? No tienes por qué ser súper sensible para vivir la disociación. Vale. Suele venir después de una experiencia traumática que a lo mejor ha ocurrido recientemente o en el pasado. Entonces,
eso, pues una persona vive algo terrible y tu cerebro no sabe gestionarlo. Entonces se disocia, te separa de las emociones y no sientes nada, pero no sientes nada ni malo ni bueno. Entonces, le pasa, por ejemplo, a muchos niños que han vivido en una casa disfuncional o abusiva. Su forma de protegerse inconscientemente, cuando eran niños, era disociarse, separarse de ese ambiente, ignorarlo. Tu cerebro te separa de las emociones y en ese momento es muy útil porque te está protegiendo. Lo que pasa es que cuando eres adulto y has salido de ese entorno, tu cerebro aún no ha aprendido que está a salvo. Entonces, esa disociación se mantiene y se ve como no sé por qué no puedo sentir nada, quiero ser feliz, no puedo, o sea, necesito sentir. Y entonces eso se puede desaprender a través de ver que estás en un entorno seguro, con relaciones sanas en tu vida, se pueden ir bajando las defensas emocionales que tenemos. Es como un escudo y hay que ir bajándolo. Y entonces, pues eso es la disociación. Y como una persona que ha creado una barrera con la que no se relaciona con las emociones puede ir destruyéndola poco a poco. A ver, depende de la severidad de la disociación, ¿vale? En los casos más severos, cuando una persona no puede sentir nada, es casi vital ir a terapia, porque en terapia se hace una cosa que es revivencia imaginaria, que es un proceso en el que a la persona se le hace revivir esa experiencia traumática, ¿vale? Entonces, suena muy confuso para las personas que no entienden cómo todo el proceso, pero sí se hace. ¿Por qué? Porque una disociación es una memoria traumática que no ha sido como archivada en el hipocampo. Es una memoria que sigue rondando y se vive como pesadillas, flashbacks, recuerdos dolorosos, ¿vale? Entonces, esa memoria que no ha sido procesada nos sigue activando el sistema nervioso a momentos randoms o cuando hay un disparador, un recuerdo de eso, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace en terapia? Se revive esa experiencia dolorosa con un terapeuta, se hace poco a poco, ¿vale? Con pausas y se va procesando lo que va ocurriendo en ese recuerdo, ¿vale? Entonces, vale, ahora está ocurriendo esto y por eso te sientes así, tal. Y cuando vas paso a paso por ese recuerdo, se va procesando. Tu cerebro lo puede ir procesando. Y una vez lo procesa, o sea, suele bajar mucho la disociación, los flashbacks, las pesadillas. Y esa es la base también de la terapia EMDR, que es eso, es para procesar el trauma. Y funciona muy bien, la verdad. EMDR, ¿en qué consiste en esto que estabas diciendo? Sí, pero se hace con algo más específico, que lo que hace es, pues te pones así y puedes ir, mientras vas contando el recuerdo, vas tocándote un brazo, otro brazo, así. O también se puede hacer con una cosa que son unas luces que van haciendo que sigas la luz de lado a lado. Lo que hacen estas dos cosas es activar un hemisferio de tu cerebro cada vez, ¿vale? Entonces, al hacer esto y ir contando la experiencia traumática, se procesa mucho mejor. Y es un poco como un misterio, pero funciona bastante bien y hay especializaciones para eso. Yo no estoy especializado, pero así es como funciona. ¿Y hay base científica ahí en esto? Sí. Tiene muchísimo apoyo científico, es súper efectivo. Hay personas que no lo aguantan porque no están listas para revivirlo, para sentir todas esas emociones, pero para muchísimas personas les ayuda muchísimo y a veces con una sola sesión de MDR se sienten muchísimo mejor. Sí. ¿Y en cuanto a la hipnosis, hay algo estudiado? ¿Conoces? No lo sé, no estudiamos hipnosis en psicología, la verdad. O tampoco que yo no lo he escuchado, así que ni idea. Es que traje a una persona que tenía epilepsia y nos contó cómo había hecho sesiones de hipnosis, habían entrado y le había funcionado bastante bien. Pero bueno, a través de la experiencia empírica. Claro, puede ser. La hipnosis no se suele usar como tratamiento psicológico, entonces no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno. Vale, Haritz, hemos hablado sobre autoestima bastante. No sé si nos dejamos algo dentro del tintero en cuanto a esto o no. De autoestima, pues no sé, lo que vaya saliendo, la verdad, ahora no se me ocurre. Vale, tranqui. Entonces, pasemos al estrés, otro tema muy común. ¿Cómo hace una persona que está estresada para dejar de vivir con el cortisol por las nubes, psicológicamente hablando? Muy buena pregunta. A ver, vas a empezar a ver que todo es como un proceso muy parecido. Aprender de dónde vino el estrés, ¿vale? ¿Y qué te está contando? El estrés, la ansiedad, es una emoción que te está intentando proteger de algo. Te está diciendo, hey, algo no va mal, algo está saturándote o estresándote. El estrés es una forma de decirle a tu cuerpo que estás en peligro, ¿vale? Entonces,
primero es identificar de dónde viene el estrés, ¿vale? Pues ahí es un proceso y puede ser complicado, pero pues a lo mejor identificas que te estás estresando porque realmente no te gusta tu pareja y quieres dejarla y no sabes cómo decirlo. Entonces te está generando mucho estrés. Y entonces ahí tienes que ver, vale, ¿puedes hacer algo sobre esa situación o no? Y si puedes, pues habrá que tomar las medidas necesarias para hacerlo, porque si algo te está causando estrés y puedes cambiarlo, pues habrá que cambiarlo. Pero si no puedes hacer nada, que pues por ejemplo una persona que vive en una familia disfuncional, pues ahí es formas de gestionar el estrés, cómo autorregularnos. Y ahí hay muchísimas técnicas para volver al presente, meditación, respiración diafragmática, relajación progresiva muscular, muchísimas técnicas para rebajar el estrés y ver cómo... De una forma más práctica, ¿no? Claro. Y luego pues creencias cognitivas, intentar que no te afecte la autoestima esa situación. Siempre veo como dos partes en cuanto a mejorar psicológicamente hablando. La parte más superficial, por llamarlo así, que es el meditar cuando tienes estrés alto, ¿no? Como hacer una acción que te ayude a reducir el Sí. Y luego la parte más traumática, de tratar el trauma como tal, reconocerlo, tener conversaciones alrededor de ello. Claro. ¿Las dos son compatibles siempre? ¿Se son complementarias? ¿Se tienen que hacer las dos? ¿Qué tiene más peso? Depende de la situación, pero sí son complementarias y lo mejor es hacer las dos. Por ejemplo, en el caso del estrés, tú tienes que hacer cosas que te relajen tu sistema nervioso. A ver, el estrés es biológico, es cortisol, como bien has dicho. Entonces, si tú no haces nada para rebajar ese cortisol, es que va a seguir alto. Entonces, mantener una rutina de sueño. El sueño regula tu sistema circadiano. Entonces, eso regula tu ánimo. Entonces, si tienes el sueño fatal, va a subirte muchísimo el estrés. Eso está súper demostrado. Hacer ejercicio o no hacerlo, porque hay personas que por ir al gimnasio les estresa. Entonces, hacer ejercicio no siempre te rebaja el estrés. Hay que ver cada persona, ¿no? Y hacer cosas prácticas es muy importante para el aspecto biológico. O sea, somos seres biológicos y no se puede ignorar. Y luego, el otro lado es muy útil también, o sea, es necesario, las creencias. La terapia cognitivo-conductual se basa en tres cosas. La interacción entre las emociones, las conductas y tus pensamientos. Esas son las tres bases de todo lo que vas a vivir. Entonces, trabajamos las tres cosas a la vez, siempre. ¿Cómo es? ¿Acciones? Las acciones o las conductas, ¿sí? Tus emociones y tus pensamientos. Vale. Lo cognitivo, lo emocional y lo conductual. Ah, por eso cognitivo-conductual. ¿Y lo emocional dónde está? Antes lo tenían el nombre, pero lo quitaron. Sí. Y entonces se hacen las tres cosas a la vez. Y eso es lo que más funciona, es lo más efectivo y por eso es lo que más usamos los psicólogos. Vale. Y has comentado que en el estrés, la parte conductual, había meditación, respiración diafragmática. Sí. Expándete. A ver, la respiración diafragmática es simplemente respirar con la tripa, ¿vale? Entonces, a lo mejor la gente puede practicarlo poniéndose la mano en la barriga y respirando 4 segundos y aguantando 4 segundos y soltando. Entonces, cuando respiras con la barriga, se ha demostrado que eso relaja mucho más tu sistema simpático, que es el del estrés, y funciona muy bien para rebajar el estrés. Y la mano en la barriga es para comprobar que estás usando tu tripa y no tu pecho. Eso es una de muchas técnicas. Luego la relajación muscular progresiva, que es simplemente ir relajando músculos progresivamente. Entonces puedes empezar pues diciendo... Hay guías en YouTube para hacerlo, pero empiezas relajando tus hombros. Luego tus codos, tus manos, vas relajando tus brazos, notas eso. Luego vas relajando tu pecho, tu tripa, tal. Y vas progresivamente luego tus piernas hasta tus pies y así, de una manera consciente, vas relajando todos los músculos de tu cuerpo. Y eso rebaja mucho el estrés. Pero al final, estas cosas solo funcionan a corto plazo. Son tiritas para el estrés momentáneo y funcionan muy bien, pero si hay algo que te está causando estrés, como tu trabajo o tu vida ahora mismo, algo de tu vida, pues hay que solucionar la raíz. Esto lo que hace es rebajar los síntomas físicos ahora, pero la raíz es lo que hay que trabajar realmente. Sí. Y vale, perfecto. Me ha quedado claro cómo atacar la parte del estrés desde la parte conductual. Vamos a lo que acabas de comentar. Si tu trabajo te está estresando y no tienes posibilidad de dejar el trabajo porque tienes que sobrevivir, digamos, ¿cómo se ataja eso? A ver, es una situación complicada porque efectivamente es algo que no vas a poder cambiar. Ahí pues es fomentar todo lo que sea fuera del trabajo.
asegurarte de que tienes una buena dieta, de que estás durmiendo, de que tienes amigos, de que estás descansando, todo eso. Y luego dentro del trabajo, aunque no puedas cambiarlo, siempre suele haber algo que puedes cambiar, siempre suele haber algo que puedas hablar, a lo mejor hay algún horario, a lo mejor hay alguien, siempre suele haber algo. Entonces es ir buscando con el paciente lo que sí que se puede cambiar, e ir cambiando y hacer lo que se pueda dentro de esa situación, pero hay situaciones que son muy difíciles y es así y hay que ver cómo se lleva. Y la otra parte aquí en el estrés, ¿cómo sería? ¿También se tiene que averiguar de dónde te viene la creencia del estrés? Porque, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo? Sí, a ver, depende del estrés. Es que hay estrés que puede ser por razones más cognitivas, como por ejemplo la agorafobia, ¿no? El estrés o la fobia a salir de casa y estar en sitios públicos. Pues ahí hay creencias, hay un lado de creencias, ¿no? De a lo mejor me van a juzgar, me van a criticar, se van a reír de mí. Y eso se puede cuestionar. Pero luego hay estrés que no, que simplemente es estrés biológico y no tiene nada que ver con tus creencias, ¿no? A lo mejor tu jefe te está tratando fatal y ya está, y no tiene nada que ver contigo. Ajá. Entonces hay que ver y hay que asegurarte de que no nos estamos culpando en ninguna de las situaciones, porque tanto las creencias como la otra, pues es que nadie lo quiere, o sea, no es culpa de nadie, o sea, tener creencias negativas. Entonces es simplemente desaprenderlas sin machacarnos. Qué importante. Traje a Sergi Rufi, un doctor en psicología que hablaba sobre la culpa, muy explícitamente, como que nos sentimos excesivamente culpables todo el rato. Sí. ¿Qué podemos hacer para dejar de sentirnos culpables? Es muy buena pregunta. Lo primero que diría es cuestionar, es que es un poquito lo mismo, ¿no? De dónde viene esa culpa. O sea, la culpa al final te sientes insuficiente, sientes que estás molestando, sientes que no eres productivo, No, la culpa puede tener muchas causas y es investigar, es cuestionar, es ver. Es que me es difícil, ¿no? Porque cada persona es un mundo y la culpa tiene muchas causas. Pues entonces ahí es que habría que ver, es que puede ser una respuesta tan larga. Hace nada me dio un ataque de ansiedad y no sabía que era un ataque de ansiedad. De hecho, me lo dijo una doctora, luego me dijo, esto no es que te haya sentado mal, nada. O sea, por los síntomas que me describes, eso ha sido un ataque de ansiedad. ¿Cómo funciona esto de los ataques de ansiedad? Sí. A ver, hay una diferencia, ¿no? Entre ataques de ansiedad y ataques de pánico. La gente suele confundirlas porque se parecen mucho. Un ataque de pánico es algo cuando es algo más inminente, ¿no? Te acaban de llamar y te acaban de decir que se ha muerto alguien, entonces no sabes gestionarlo, te da un ataque de pánico. Eso es el pánico. Un ataque de ansiedad suele ser algo más progresivo, de una ansiedad, unas creencias que se van acumulando. Entonces, empieza con una creencia ansiosa, un pensamiento, y empieza a crecer ese pensamiento por un proceso que se llama el catastrofismo, ¿no? Empezamos a irnos a lo peor. ¿Y si ocurre esto? Y empiezas a pensar, va a ocurrir esto, es lo peor, no voy a poder. Empiezas peor y se empieza a activar tu sistema tu sistema nervioso para intentar protegerte, ¿no? Tienes que huir, tu sistema nervioso siente que estás en peligro y empiezas a hiperventilar, empieza a subirte la presión arterial, etc. Y te da un ataque de ansiedad. Y en los ataques de ansiedad la gente a veces piensa como que se está muriendo, ¿no? Que es horrible, está hiperventilando, aunque suele ser más eso con los ataques de pánico. Y es así. Entonces, así es como empieza un ataque de ansiedad y luego hasta que no empiezas a respirar y a pensar un poquito en otra cosa, no se baja. Yo literalmente pensaba que me moría. Sí, suele pasar mucho. Claro, no lo había visto nunca, ¿sabes? Me levanté a las 5 de la mañana, me dolía la barriga un montón y de repente como no podía respirar y tal. Y eso me ha pasado, en verdad, de una presión autoimpuesta por el proyecto en el que estoy ahora, que es algo bastante común. Me creo muchísima presión y a partir de ahí, pues, somatizaciones en la cabeza y cosas así. Sí. ¿Cómo trabajamos esa parte de no presionarnos tanto? Supongo que está un poco relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? Pero ¿cómo dejamos de autoimponernos tanta presión de la cual surge luego la ansiedad y ataques de ansiedad? Pues recordándote muchas veces de lo que realmente te da valor como persona. Recordando que la productividad no te da valor como persona. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes morales, principios, no sabes comunicarte, es que ¿para qué? ¿No? Entonces,
lo que la gente se suele dar cuenta, por ejemplo, antes de morir, mucha gente suele decir que le gustaría haber pasado más tiempo con sus seres queridos, ¿no? Y al final, los humanos lo que más valoramos y lo que más nos sana es el amor de otros humanos. Los otros seres humanos en nuestra vida normalmente son lo peor que nos pasa y lo mejor. Las experiencias más dolorosas que suelen vivir las personas suelen ser causadas por otros humanos, pero también las mejores experiencias. Entonces, ahí yo intentaría cuestionar a una persona que se pone mucha presión, que realmente qué es lo que te da valor, y intentar construir una identidad que identifica la productividad como parte de su ser, pero no como todo su ser, no como toda la identidad. Entonces, cuando tú creas una identidad más compleja, con hobbies, amigos, trabajo, etc., cuando uno de esos pilares se cae, tienes todos los demás. Y eso ha demostrado también muchas investigaciones, que tener una identidad diversificada te protege ante el estrés. Qué interesante, tío. Sí. Esto no lo había escuchado nunca. Y de hecho, encuentro la metáfora perfecta en la inversión. Claro, yo barro para mi casa, ¿no? Pero la inversión de tu propio patrimonio, ¿no? Cuando tienes dinero tienes que diversificarlo, porque si se cae uno de los elementos, inviertes en fondos indexados, inviertes en inmobiliario, inviertes en un proyecto. Claro. Y cuando se cae uno no pasa nada, porque tienes la tranquilidad mental de que tienes diversificada tu Efectivamente. patrimonio. Y por eso las personas dependientes que crean un mundo alrededor de sus parejas, en cuanto la pareja se va o algo va mal, o una discusión pequeña, siente que su mundo entero se derrumba, porque literalmente su mundo entero se derrumba dentro de su cabeza, porque no tiene otra cosa de la que agarrarse. Claro. Y puede pasar igual con el trabajo. Lo mismo pasa, sí, completamente. De hecho, el tema, esto lo traté. La resistencia psicológica es lo que hace que una persona que entra en una negociación pueda ganar, como siempre barriendo para mi casa, pueda ganar o perder según las opciones que tiene. Si tú vas a una entrevista de trabajo y solo has ido a esta entrevista y solo quieres entrar en ese sitio, no tienes dónde poder ir si no funciona. Claro. Es lo mismo. Pues es súper interesante eso, porque además mi TFG era sobre la resiliencia mental y factores cognitivos que la mejoraban. Ah, sí, Es súper interesante eso. Estoy intentando publicarlo ahora, el estudio científico. Pero bueno, así un resumen. Es que yo investigué la resiliencia mental y muchos factores cognitivos, como la autoestima, la gratitud, la depresión, la ansiedad, y luego una cosa que se llama la localización de control, que es cuánta responsabilidad tomamos sobre nuestra vida y nuestra felicidad. Por ejemplo, una persona con una localización de control externo suele pensar que el mundo que le rodea determina su felicidad, ¿vale? Entonces puede ser una persona que siempre culpa a lo de fuera, siempre echa la culpa afuera. Y una persona con una localización de control interno es una persona que toma mucha responsabilidad sobre su vida, ¿no? Entonces, si le va mal algo, suele pensar que ellos están en control, que ellos pueden hacer algo. Y tener una localización de control interno está demostrado con una mejor salud mental. Entonces, bueno, miré todos esos factores. Al final descubrí que lo que más subía la resiliencia mental era la gratitud. Sí, la gratitud. Además, no solo la resiliencia mental, yo lo que hice eran un montón de correlaciones entre todas las variables, y la gratitud bajaba la depresión, bajaba la ansiedad, subía la autoestima, y también tenía una relación positiva con la localización de control interna. Entonces, porque no entiendo cómo se relaciona el locus control con lo que acabas de decir, que se me ha olvidado, con la gratitud. ¿Cómo afecta? ¿Sabes? No veo la relación directa. Pues, a ver, es un poquito complicado, ¿no? Es más como una red en la que todas las variables se afectan entre ellas, ¿vale? Entonces, cuando tú bajas la depresión y la ansiedad con la gratitud, eso también afecta al locus de control, el locus de control afecta todo. O sea, lo que hice yo era un estudio que se llama de red. Entonces, todas se relacionaban entre ellas y todas o subían o bajaban. Eso es lo que descubrí, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que me dices tú de la gratitud, cuando una persona tiene una localización de control más interna, suele apreciar más los esfuerzos que ha hecho, las cosas que ellos pueden tomar, las decisiones que toman, y es como... Suelen ser personas, aunque no lo he investigado del todo, con más gratitud. Una persona que suele echarle la culpa a todo, suele fijarse en cómo todo lo demás le afecta,
por unas razones u otras que pueden ser muy complicadas y que ahora no te puedo decir, suelen tener menos gratitud. Entonces, yo el estudio que hice era correlacional. Entonces no vi exactamente la causa como tu análisis de esa relación, pero sí que había una correlación importante. Entonces eso es lo que te puedo decir. Resiliencia mental la aumentamos a través de la gratitud. ¿Y qué más has dicho? Pues en el estudio que yo hice subía mucho con la gratitud y la autoestima y un locus de control interno. Vale. Cuando una persona tiene un locus de control externo suele pensar... O sea, no tiene resiliencia mental porque todo está fuera de su control. Entonces, ¿cómo vas a tolerar el malestar si dices, no, es porque mi colegio, es porque mi trabajo? Así no puedes tener resiliencia mental porque no tienes control. Y eso está muy asociado con la depresión, echarle la culpa a todo lo demás. Entonces... In other news. Espero que estéis disfrutando de la conversación, pero tengo que pararos un momento para pediros un favor. Pero a diferencia de otros podcasts, yo voy a partir del interés propio, no voy a reformularlo e intentar manipularos. Lo que pasa es que si os suscribís, vamos a tener más visitas, vamos a tener más pasta a ganar y con eso vamos a estar más motivados y a partir de ahí podremos traer a mejores invitados que os estimularán más la mente y en consecuencia ampliaréis aún más la perspectiva. Así que muchas gracias por suscribiros y vuelta a la conversación. Sí. Y sabes que es muy interesante sobre la gratitud también, que es cuanto más gratitud tienes, menos adaptación hedónica tienes. Es inversamente proporcional la gratitud a la adaptación hedónica. Es decir, yo me compro esto que me lo he comprado hace nada. Sí. Me ha costado una pasta. Y antes tenía unos soportes de mierda, iban fatal. Y llevo con esto como una semana. Es un ejemplo muy práctico, ¿eh? Sí, sí. Pero los soportes estos me encantan. Los puedes mover, es súper práctico. Puedes andar por aquí y no te chocas con lo que antes había. Y hago un esfuerzo mental para no acostumbrarme a esto. Sí. Para decir, hostia, es la polla. Esto me encanta. Esto ahora lo estoy moviendo y me está gustando. Entonces, sí. Gratitud continua. Tienes que hacer un esfuerzo. Sí. Porque si no, esto lo olvido en 2 días. Efectivamente. Y puede ser gratitud, obviamente, mucho más profunda, ¿no? En plan, tengo familia, tengo salud, tengo amigos y todo eso. Pero incluso en lo más banal, demostrar gratitud reduce el rate al que la adaptación hedónica funciona. Que es efectivamente. Y además es muy importante que digas eso porque la gratitud es un ejercicio constante y consciente. La gente suele pensar, no, pues es que yo no siento gratitud, entonces ¿qué hago? No puedo cambiarlo, no siento gratitud, pero muchos estudios demuestran que la gratitud que sentimos se puede cambiar y en terapia se hace, por ejemplo, pues yo digo a algunos pacientes que por las noches escriban 5 cosas por las que están agradecidos, todas las noches. Y eso está muy demostrado que sube la gratitud de vida y la satisfacción de vida. Entonces, es algo consciente que hay que hacer. Y hay un nivel de gratitud que es más innato de la personalidad y luego hay una gratitud que es práctica. Y encima el nivel de gratitud yo creo que gira muy alrededor del arquetipo de persona. Por ejemplo, yo soy una persona que intrínsecamente no soy gratificante. No tengo gratitud, no soy agradecida. No soy agradecida con las cosas. Simplemente consigo algo y voy a lo siguiente. Consigo algo y voy a lo siguiente. Eso me hace no tener tanta memoria como otra gente. Ahí te explico la relación, al menos bro science, que yo tengo. Cuando tú tienes gratitud por algo, eres más consciente de lo que estás consiguiendo, con lo cual no necesitas tanto. Si yo ahora estoy contento con este soporte, no estoy pensando en el siguiente y estoy interiorizando, estoy pisando más fuerte en la vida, estoy estando más feliz y más presente en el momento, lo cual hace que tenga un mayor recuerdo de lo que estoy consiguiendo. Si tú todo el rato estás enfocado en el futuro, porque tiene una relación muy directa la gratitud con la presencia. Si tú estás viendo adelante todo el rato, no estás nunca siendo agradecido y vives toda la vida sin vivirla. Porque no estás en el momento, solo estás en el futuro. Sí. Efectivamente. Y además hay una explicación científica para eso y es que cuando estudiamos los recuerdos y la memoria, los recuerdos que más recordamos son esos que tienen una asociación emocional. Cuando hay una relación entre la amígdala y el hipocampo, la amígdala siendo el centro de emociones y el hipocampo de las memorias y los recuerdos, cuando se activan los dos a la vez y se crea un recuerdo con mucho valor emocional, se recuerda muchísimo más. Por eso recordamos los momentos buenos y los momentos tristes más fácilmente. Y sobre todo los momentos tristes porque eso nos suelen afectar más.
Entonces, sí, efectivamente, cuanto más agradecido eres, pues más valor emocional le pones a algo y más lo vas a recordar. ¿Y algún tip práctico para aumentar la gratitud que no sea simplemente escribir 5 cosas antes de ir a dormir? ¿Hay algo más? Lo que más se ha estudiado ahora mismo es eso. Es la forma que más se ha demostrado que funciona. Entonces, eso es el primer paso que diría, escribir. Y luego, pues es lo mismo, pero en tu día a día, es ser consciente, es recordártelo todo el tiempo. Es cuando vas andando, pues fijarte en tu entorno y decirte a ti mismo, mira qué bien, voy a ser agradecido por esto, y es recordártelo una y otra vez. Y es lo mismo que cuando cuestionamos nuestro diálogo interno. Cuanto más lo haces, más fácil es. Se crean asociaciones y al final, poco a poco, por el proceso de habituación, te sale solo. Llegas un día en el que te despiertas y empiezas a agradecer despertarte. Entonces, es hacerlo constantemente. Es un ejercicio mental. Agradecer, despertarte. ¿Hasta qué punto puedes llegar a agradecer completamente? Te hace expandir la perspectiva. Sí. Hablemos sobre diálogo interno. Como persona con un diálogo interno bastante bajo, a pesar de que no me gusta tener esta creencia, ¿no? Como el exceso de presión, todo el arquetipo este que te he contado, el trabajar el diálogo interno es algo complicado. ¿Cómo podemos mejorar ese diálogo interno? He escuchado varias veces que medites y seas el observador de los pensamientos y no los juzgues. Por ahí tenemos una solución práctica. ¿Qué se puede hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer y al final es juntarlas todas. Entonces, efectivamente, una cosa que puedes hacer es separarte de tus pensamientos. En vez de, cuando pienses algo negativo sobre ti, pensar, estoy teniendo este pensamiento sobre mí. Solamente con decir eso te separa ya de esa creencia. Entonces, hacer eso todo lo que puedas. También es importante intentar quitarle seriedad a ese monólogo interno. Al final nos lo tomamos súper en serio y nuestra mente tiene miles de pensamientos al día y no podemos tomárnoslos en serio. Entonces, hay cosas prácticas para eso. Por ejemplo, una técnica que me hizo mucha gracia, pero que en verdad tiene sentido. Una persona que se mira al espejo y no le gusta cómo se ve, ¿vale? Está poniendo una sobreevaluación de valor en su cuerpo. Entonces, en otras palabras, se lo está tomando muy en serio, ¿no? Cómo se ve. Entonces, ahí, pues, guiñarte el ojo, sacarte la lengua, reírte de tus pensamientos, decir, pues sí, pues mira, estás fatal, me voy a ir a bailar, quitándole con el humor la seriedad, te das cuenta de que no es para tanto, de que son pensamientos, cuestionar. Entonces, eso es un ejercicio que la gente puede hacer. La gente que se odia, que se mira en el espejo, que se guiñe el ojo todas las mañanas y ya verás como poco a poco te lo tomas menos en serio. No lo había escuchado nunca y me parece muy bueno. Sí, es que es curioso y suena como muy como cómo va a funcionar eso, pero es curioso. Y efectivamente cuestionar tu diálogo interno de manera consciente. Entonces tú dices, soy un monstruo, me veo fatal o es que no valgo para nada. Y decir, un momento. De hecho, todas estas personas me dicen lo contrario. De hecho, he conseguido todo esto. De hecho, mira dónde estoy aquí en Madrid, estoy haciendo un podcast, no sé cuánto. Y buscar evidencia todo el rato. Es que a nuestro cerebro se le olvida las cosas que hemos logrado constantemente. Entonces hay que hacer un esfuerzo por recordárnoslo. Y paciencia, repetir y es así. Hay que hacer un esfuerzo para la gratitud, hay que hacer un esfuerzo para el diálogo interno, hay que hacer un esfuerzo para la respiración, coño, tío. Cerebro, déjame en paz, ¿no? Sí. Veo la comparación ahí con la respiración. Por ejemplo, yo soy una persona muy nerviosa. Siempre he elegido todo de drogas que me han estimulado. Nunca he fumado porros, ¿sabes? Siempre ha sido como aumentar mi nivel de... Y por eso estoy intentando dejar el café, estoy intentando como revertir todos esos estimulantes. Hay algo que me ayuda últimamente, que es respirar, pero no el hecho... Antes me tomaba la meditación como voy a meditar para tachar una tarea más y para ser productivo. Claro. Es como, joder, tío, de verdad, tienes que volver esto una productividad. Y ahora lo que hago es, durante el día, cuando me doy cuenta de que tengo partes tensas del cuerpo o cuando estoy respirando... Bueno, ahora no puedo, ¿no? Cuando estoy respirando rápidamente, pues hago un esfuerzo de... ¿Sabes? No puedo. De respirar como tú has dicho, ¿no? Sí. Con la barriga, de calmarme. Con la gratitud lo mismo. Son pequeños esfuerzos que vas automatizando en el día a día. Claro. Y que empiezas por la mañana haciendo 5 minutos de meditación, pero
lo que tienes que intentar es alargarlo al día, ¿no? Esos momentos de plenitud, de, hostia, ahora me noto estresado, me noto más acelerado de lo que debería de estar, o en esta misma conversación, ¿no? Es normal que estemos nerviosos. Te acabo de conocer, me acabas de conocer, estás haciendo un podcast, estamos siendo grabados. Chill, ¿no? Bueno, es solo ya la posición en la que estoy, ¿no? Claro. No hace falta que estés nervioso, recuérdatelo constantemente, eso es lo que veo. Claro. Pues eso es. Es que ya lo has descrito perfectamente, así que no sé qué quieres que yo intervengo con mi Tú puedes ser el psicólogo. ¿no? Psicología de calle. Vale. Sí, quiero seguir por diálogo interno un poco. A ver, ¿qué más preguntas te puedo hacer para que alumbres a la gente en cuanto al diálogo interno? ¿Qué se te ocurre que es producente de saber aquí? Pues hay una cosa que cubro muchísimo en terapia y que es una base muy importante de la psicología, que es la evitación. La evitación de emociones negativas y de situaciones que nos hacen sentir emociones negativas es casi lo peor que puedes hacer para tu salud mental. Empeora los síntomas que tienes en casi todos los aspectos. ¿Y qué quiero decir con eso? Digamos que alguien tiene ansiedad a hablar en público, ¿vale? Cuando esa situación se acerca, esa persona siente ansiedad. Entonces, esa persona se quiere alejar de la ansiedad. Entonces, se aleja de la situación, evita, ¿no? Cuando esa persona se aleja de la situación, la ansiedad baja, ¿vale? Y ese bajón de la ansiedad, que le trae paz, es lo que se llama un refuerzo negativo. Negativo porque está quitando una emoción negativa, ¿vale? Entonces, eso es un refuerzo negativo. Y eso hace que empeore, porque te estás reforzando a ti mismo la evitación, ¿vale? Estás evitando el confrontarte con evidencia que demuestra lo contrario a tu creencia y al final empeora los síntomas. Y eso funciona se aplica a casi todo, pero sobre todo las fobias y los trastornos de ansiedad. Entonces, cuanto más evitas, peor van a ir tus síntomas. Entonces, es muy importante poco a poco ir exponiéndote a eso que te da ansiedad. Y entiendo que tiene que ser progresivo, ¿no? Que empieces por algo que te genera miedo, pero que no se encuentra a kilómetros de tu zona de confort. Efectivamente, tiene que ser muy poquito a poco y solo pasas al siguiente paso cuando te sientes completamente cómodo con el primer paso. Por ejemplo, cuando trato fobias, pues ¿cómo se hace? Pues si alguien tiene fobia a las agujas, pues no empezaría, toma, te vamos a pinchar, ¿no? No, empiezas pues hablando de eso. Empiezas luego, a lo mejor ves una foto de un dibujo, de una aguja. Luego una foto de una aguja, luego a lo mejor un vídeo, tal. Y progresivamente, ¿no? Pues lo que se llama desensibilización sistemática, vas exponiendo a la persona a lo que le da miedo. Y entonces vale para las fobias, pero vale para muchísimas cosas, muchísimos miedos y traumas. Entonces eso es muy importante y es una base muy importante de la terapia. Y una persona contrafóbica que en vez de, o sea, como que no sabe sostener ese miedo y o bien está en cero o bien lo afronta completamente. ¿Cómo lo has escuchado el término? ¿No? Es que mi terapeuta siempre me lo dice, soy contrafóbico. Contrafóbico significa que lo evitas hasta que vas a por él completamente, ¿no? Como que te pasas de rosca. Te iba a preguntar cómo sostener ese proceso de ir poco a poco afrontando ese miedo, porque me ha parecido muy inteligente el hecho de decir, primero no miras una foto de una aguja, miras la foto del dibujo de una aguja. Sí. ¿Sabes cómo sistematizamos el proceso hasta subdividir en tantos pasos que no te... Claro, a ver, depende mucho del miedo que tiene una persona. A ver, hay dos formas de tratar un miedo o una fobia. La desensibilización sistemática, que es lo que he descrito, que es muy poquito a poco, o lo que se llama inundamiento, que es lanzarte ahí de golpe, que es lo que me estás diciendo que haces tú. Funciona también eso, y hay gente que lo prefiere, que sería pincharse una aguja de repente, ¿sabes? Sin ir poco a poco. Entonces, eso funciona siempre y cuando no haya mecanismos de seguridad, ¿vale? Lo que se llama, que es, por ejemplo, pues no mirar o pensar en otra cosa o cosas que le digan a tu cuerpo que no estás a salvo, ¿vale? Entonces, es muy importante exponerte a un miedo de forma absoluta, sin evitarlo cognitivamente, sin hacer mecanismos de seguridad, sin estar tocándote las manos, ¿vale? Porque así es cuando aprendes de verdad que no te va a matar, que no te va a hacer nada, ¿vale? Entonces, el inundamiento funciona
siempre y cuando lo lleves a cabo hasta el final. Si tú empiezas a hacer algo que te da mucho miedo y lo dejas a medias, refuerzas el miedo. Porque le estás diciendo a tu cerebro que no lo has aguantado, que lo has pasado tan mal que no puedes y que es peligroso. Cuando lo llevas hasta el final, te da la oportunidad de ver que está todo bien, que has aprendido, que tal. Porque las emociones son una ola, ¿no? Entonces, no podemos subir una emoción y irnos cuando está arriba, porque entonces no aprendes que luego viene la bajada, ¿sabes? Entonces, qué interesante, tío. ese es el Me proceso. recuerda lo que acabas de decir sobre el ser evitativo de las emociones, ¿no? Como que todo lo que haces construye tu identidad. Si las evitas, lo empeoras. Si marchas cuando estás en el medio, lo empeoras. Sí. Veo una analogía aquí muy específica, como me gusta a mí siempre poner el ejemplo de esto. Cuando estás haciendo ejercicio físico, cuando estás en el gimnasio o lo que sea, normalmente cuando haces una rep, tienes dolor durante todo el camino si la haces bien. Sí. Si la haces mal y lo haces de forma contrafóbica, por llamarlo así, lo haces rápido para sacártelo de encima y no notas el dolor. Lo que estás haciendo es no estás haciendo crecer el músculo bien, tienes posibilidad de lesionarte. Creo que es la analogía con lo emocional. Es perfecta, claro. Si tú tienes miedo pues, a una aguja y lo haces rápido, evitándolo tal, para que se acabe muy pronto, realmente le estás diciendo a tu cerebro que hay que evitarlo, que hay que hacerlo muy rápido, que no lo aguantas. Entonces, efectivamente, sí. Vale, Aritz, tengo aquí el siguiente tema, que es la gestión emocional, que va un poco relacionado con lo que estamos tocando. ¿Qué técnicas podemos utilizar para gestionarnos a nosotros emocionalmente mejor, para aprender a comunicarnos asertivamente y de responsabilidad afectiva, este concepto que está tan de moda? Sí. ¿Cómo lo hacemos todo esto? Una pregunta tan grande. Tienes para hablar. A ver, es que son diferentes cosas, ¿no? La responsabilidad afectiva y la gestión emocional y todo eso. Podría hablar horas. A ver, la gestión emocional. La base que hay que entender es que todas las emociones suben y bajan, como he dicho yo. Son una ola. Y a veces esa ola puede durar kilómetros, pero es una ola. Siempre bajan. Nadie se siente así para siempre, ¿vale? Hay un miedo que tienen muchísimas personas de que si sienten algo, no van a poder dejar de sentirlo nunca. Entonces no se permiten sentir. Eso no funciona así. Si tú sientes algo y lo sientes y te permites, siempre va a bajar, ¿vale? Puede que dure un tiempo, te agarras a la silla, lo aguantas y luego baja. Entonces, eso es algo que hay que tener muy claro y recordárselo muchas veces. En la gestión emocional, pues habría que ver qué emociones. Porque a lo mejor es que te viene un bajón de ánimo, te sientes fatal y deprimido, ¿no? O es que es ansiedad o ira. Cada una tiene una forma de gestionarse diferente. Entonces, pues es un poco complicado. Pero hay muchísimas técnicas para cada una. Vamos a entrar en específico igual. Vale, esto me ha gustado lo que comentabas. Si quieres, tratamos la ira en sí. Por ejemplo, una persona que tiene ataques de ira, que no sabe muy bien cómo gestionarlos, ¿cómo lo recomendarías? La ira es muy interesante. Una persona que tiene ataques de ira es una persona que realmente no se atreve a enfrentar esa ira. ¿Y qué quiero decir? Una persona que de repente no explota, ocurre porque ha estado acumulando momentos en los que se ha sentido enfadado o molesto o dolido, se los ha ido embotellando, guardando, por miedo a gestionar esa ira, por miedo a que se vea, y luego, como es humano, sale, explota y hace daño a los que quiere. Entonces, eso suele venir por una creencia de la infancia de la ira está mal, o demostrar tus emociones está mal, o tienes que embotellar tus emociones porque en esta casa no hablamos de emociones. Entonces, es ir practicando poco a poquito, hablando cuando te sientes mal, cuando alguien no está cumpliendo tus necesidades o te está tratando mal. Y entonces ahí viene la asertividad y todo eso, ir practicando eso. Pero eso es lo que es un ataque de ira, es simplemente que embotellas hasta que explotas. O sea, los ataques de ira entiendo que es la gente que es excesivamente empática, o empática igual no es la palabra, que es excesivamente people pleaser, ¿no? Que no se enfrenta a las personas y luego cuando llega un momento que no puede más, tiene que dejarlo ir, ¿o no es así? Puede ser, ese sin duda puede ser una de las situaciones porque, claro, una persona no quiere molestar, entonces no se queja y al final explota. Esa puede ser una de las razones. Hay otras razones, pues, que simplemente es no saber gestionarlo. Por ejemplo, imaginemos un padre que no está satisfecho con su vida, que se odia a sí mismo y su estado de vida y su trabajo y todo.
como no sabe gestionarlo, no sabe comunicarlo, no sabe llevarlo o qué cambiar, pues al final explota con las personas con las que le parece más fácil. Las personas que sabe que no le van a abandonar, su familia, sus amigos, y entonces se desahoga esa ira en sitios donde se siente seguro desahogándola. Y entonces al final pues pueden convertirse en personas que son abusivas o que hacen daño, pero realmente lo que es que están muy dolidas y no saben gestionarlo. Y entonces ahí eso es un proceso de aprendizaje, ¿sabes? ¿Y se puede encontrar ese mismo mecanismo de embotellar emociones hasta reventar en la ira en otro aspecto? Es decir, la ansiedad, la tristeza, todo esto, ¿tiene un mismo sistema o no funciona así? Sí, o sea, a ver, la ira se ve más porque explota y es muy un show, ¿no? Pero sí, efectivamente las personas evitan las emociones. A muchísimas personas les pasa. Evitan las emociones, no quieren sentir y al final llega un día y se ponen a llorar y no saben por qué están llorando. Realmente es que hoy no ha pasado nada, hoy estaba bien, pero es que no se han dado cuenta de que llevan un mes aguantando muchas cosas y han sido fuertes y es que al final hay que sentir las cosas. Tu cuerpo es como procesa. Así que efectivamente podemos embotellar muchas emociones y al final van a salir. Al final salen. Y si no salen, vas a tener formas de gestionarlos insanas, como puedes pues, fumar o beber o salir de fiesta para evitar tus emociones o meterte en relaciones románticas inestables o dañinas para evitar sentir, yo qué sé, procesar tu ex. Entonces, al final, la evitación, eso es todo evitación. Es interesante, son como todos los estímulos que utilizamos para tapar emociones son consecuencias de no ir soltando. Sí, yo aquí uso una analogía que es cuando nos da el mono de una droga, lo que mejor va a curar ese mono de esa droga es la misma droga, ¿vale? Porque el mono es algo biológico. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el mono de la cafeína, lo que mejor te quita el mono es la cafeína, porque el mono es una respuesta biológica ante la cafeína. Es como lo contrario a la cafeína, ¿vale? Sí. El mono es tu cuerpo intentando compensar por la cafeína que cree que va a venir. Bueno, entonces, lo mismo se aplica para las emociones. Si tú tienes el mono de tu ex, estás muy dolido emocionalmente por tu falta de ser querido, o sea, tu necesidad de ser querido, lo que más va a satisfacer ese mono es otra relación parecida. Y por eso la gente se mete en relaciones constantemente, porque es como la cura perfecta, pero realmente no es una cura porque estás alimentando lo mismo y no estás procesándolo. Pues es igual con un montón de cosas. Y bueno, pues... Tienes mono de tu ex, por eso te buscas una pareja parecida, por eso... Claro, puedes hacer dos cosas. O aceptas que eso es así, aguantas el proceso doloroso hasta que ya se te quita, ¿no? Todas esas emociones negativas, que es como el mono de tu ex, y ya pues te mueves por la vida con otra perspectiva, o evitas sentir eso, o sea, es tan doloroso que necesitas que te lo solucionen. ¿Y cómo se soluciona? Con lo mismo, con el contacto físico, con el romanticismo y lo mismo. Es igual, es como una droga. Durante mi época más joven lo que he hecho es saciar todos estos bloqueos emocionales a través de las drogas, el alcohol y chicas en general. Ha sido mi forma de tapar. Y luego encontré una muy buena forma de taparla siendo moralmente mejor, estando respaldado por la moral, que era la productividad. Es decir, mudé todo eso que estaba visto como negativamente de trapero americano y lo pasé a trabajar y a crear y a tal. Pero al final sí que me he dado cuenta que es un mecanismo de... Estoy intentando saciar un problema emocional a través de logros terrenales. Antes lo hacía con drogas, con sexo y con tal. Bueno, el sexo es algo que me cuesta aún, como ha sido una de mis adicciones y creo que es de las más difíciles de quitar, tío. Más incluso que las drogas. ¿Cómo? Has dicho que también habías tratado adicciones, ¿no? ¿Cómo una persona que está adicta a las drogas o adicta a cualquier cosa, al sexo, puede trabajarlo? A ver, cómo se suelen tratar las adicciones es, vamos a poner un ejemplo práctico, como con la heroína. Pues tú dejas la heroína y entonces te viene el mono físico, biológico de necesitar heroína, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues damos una droga que es un poquito más suave,
poco a poco durante el proceso de adaptación. Entonces, pues para la heroína sería la metadona, ¿no? Entonces, vamos dándole droga a la persona que está intentando quitarse esa adicción poco a poco para que no sea tan doloroso el cambio. Entonces, lo mismo aplica para otras cosas. Si es una adicción al sexo, pues no tiene sentido decir, pues ya no más, soy celibato hasta que me case. No tiene sentido, va a ser muy doloroso y muy difícil. Entonces, hay que hacerlo poco a poco. Hay que ser realistas. Entonces, permitirte tener esas relaciones de vez en cuando, tal. Y luego, poco a poco, aunque sea un poco difícil, pues ir rebajando o sea, cuánto lo haces hasta que te sientas cómodo. Y es así. Entonces, es así un poco con todo. Ajá, o sea, todo es progresivo, por lo que estoy viendo dentro del mundo de la psicología. Sí. Hablas sobre las diferencias entre el TDA y el TLP. ¿Nos puedes contar un poco cómo funcionan ambos trastornos? Sí, a ver, el TLP es un trastorno de la personalidad que se refiere a la dificultad de gestionar emociones difíciles y también a la dificultad para mantener relaciones interpersonales estables, ¿vale? Y también, bueno, suele incluir aspectos de disociación. El TDAH es una neurodivergencia, que quiere decir, pues hay una diferencia neurológica entre un cerebro con TDAH y un cerebro neurotípico y que se refiere a la dificultad para mantener la atención, ¿vale? Y suele ser una causa más biológica. Entonces, las diferencias, hay muchas personas que confunden, que esto lo he visto en mi Instagram, los dos porque los dos tienen impulsividad, pero hay una causa diferente en la impulsividad. En el TDAH es por una dificultad de mantener la atención y por buscar un estímulo. Mientras que en el TLP es impulsividad por no poder gestionar emociones difíciles. Entonces a lo mejor se sienten tan mal o tan ansiosos que no saben gestionarlo y hacen algo impulsivo, como tatuarse o irse de casa o lo que sea. Entonces son diferentes, son trastornos diferentes, pero veo que se confunden mucho hoy en día. Y tengo curiosidad de por qué la gente lo confunde tanto. Bueno, supongo por lo que dices, ¿no? Por la impulsividad, que es como una consecuencia que se ve. Sí. Vale. Esto más o menos ha quedado claro. ¿Quieres entrar más o sea, quieres describir más lo que es el TLP o el TDA en sí, o con esas diferencias ya tenemos? Bueno, voy a mencionar sobre el TLP porque es algo que está muy de moda ahora hablar del TLP. Muchísima gente se está autodiagnosticando el TLP y también hay muchos diagnósticos de TLP. Y el TLP es un trastorno de la personalidad que primero que se puede gestionar y sanar en gran parte. Muchos trastornos de la personalidad son crónicos y muy difíciles de tratar, pero el TLP se puede trabajar. Incluye un miedo muy profundo al abandono. Suele ser causado por experiencias traumáticas de la infancia o difíciles de la infancia en la que unos cuidadores no le dieron el apego que necesitaban. Entonces, una persona con TLP suele tener apego desorganizado, que es que quiere mucho a las personas, pero también tiene mucho miedo a que le hagan daño. Entonces, se aleja y se acerca, ¿no? Y eso se nota muchísimo en el TLP. Y eso lleva a la idealización de las personas en su vida, pero al día siguiente los odian, ¿no? Entonces, cambia mucho. Y ahora mucha gente se está identificando con el TLP por la dificultad de gestionar emociones, pero hay que entender que el TLP son muchos síntomas que tienen disociación de por medio y tienen unas causas específicas y que no todo el mundo tiene TLP. Y es que lo veo muchísimo en mis comentarios de Instagram, soy yo, tengo TLP, y no es así. Y luego el TLP pues también está en fases como jóvenes de la investigación, entonces hay que investigarlo mucho más para poder ver si dura en el tiempo ese diagnóstico, porque está ahora un poquito en las nubes. Tío, me estás describiendo el TLP y digo, mira, tengo una más de estas. ¿Ves? Pero no creo. No, pero me ha llamado la atención lo del apego desorganizado. Sí. Entremos en los tipos de apegos. ¿Cuáles existen? ¿Cómo funcionan? Ok, hay dos clases, el apego seguro y el apego inseguro. ¿Vale? El apego seguro es una persona en la que le han dado el afecto que necesitaba de pequeño, cuando se quejaba le daban la atención que necesitaba o cuando lloraba, y entonces es una persona que no tiene un miedo constante al abandono, ¿vale? Y luego están los apegos inseguros, que entran tres: el apego evitativo, el ansioso y el desorganizado. La base de los tres es el miedo al abandono, ¿vale? O el miedo a no ser suficientes. Entonces, el apego evitativo evita la cercanía emocional por miedo a que le hagan daño, ¿vale? Y por miedo a que se implique mucho y luego no sea suficiente. Entonces, es un gran miedo a eso. Entonces, una persona evitativa evita las
situaciones emocionales y no sabe muy bien cómo gestionar sus emociones, porque lleva mucho tiempo evitándolas. Una persona con apego ansioso es una persona con un miedo muy profundo a que la abandonen. Entonces, está siempre intentando convencer a la persona de que la quiera, está siempre llevando a cabo conductas para intentar demostrarse de que sí que la quieren. Por ejemplo, haciendo ultimátums en relaciones. Si no haces esto por mí, me voy. Y eso es una forma de esa persona para intentar demostrar que sí que la quieren. Porque si esta persona hace esto, significa que me quiere. Pero es una trampa infinita, ¿vale? Que nunca se va a saciar, y la persona con apego ansioso tiene que aprender a subir su autoestima, a autorregularse y a no depender de la otra persona para sentir que la quieren. Y luego está el apego desorganizado, que suele ser por causas traumáticas de la infancia o abandono o negligencia en la infancia, que es cuando no ha habido un apego estable en su vida de los cuidadores. Entonces, es un miedo al abandono, pero también una necesidad muy fuerte de que la quieran, ¿vale? Entonces, necesito que me quieras, me acerco mucho a ti, pero en 2 horas o al día siguiente me entra un miedo aterrador de que me vas a abandonar, entonces me alejo yo, porque si yo me alejo de ti, tú no me puedes hacer daño. Y entonces ese es el apego desorganizado, que se ve pues eso, desorganizado, ¿no? Y has comentado cómo se trataba el ansioso, pero el evitativo y el desorganizado no lo has tocado. Sí, el evitativo se trata practicando la cercanía emocional, practicando poquito a poco a abrir tus emociones, a bajar ese escudo que tienes, porque al final es eso, ¿no? Y viendo que no te van a hacer daño y que ser vulnerable puede ser bonito y te puede traer unas oportunidades bonitas y que, de hecho, hace que te dure más, o sea, que esa relación sea más estable, porque cuando tú eres vulnerable, la otra persona también lo es y se crea un apego, un vínculo más cercano, ¿no? Entonces, es ir practicando. Y en el desorganizado es más complicado, ¿no? Porque hay que ver de dónde viene esa herida tan profunda del apego y a veces es muy complicado. Es más bien aprender a gestionarlo, porque ese miedo suele ser muy profundo y es lo mismo que el evitativo, es practicando esa cercanía y viendo que no te van a abandonar. Y creo que lo que más sana un apego desorganizado es el amor constante de amistades o familia o amor romántico. Porque y eso en verdad vale para todos los apegos inseguros. Cuando hay un apego seguro en esa vida de esa persona, a veces puede ser el terapeuta, a largo plazo esa persona empieza a aprender que no la van a abandonar, que no es que se la puede querer, ¿vale? Entonces empiezan naturalmente a cambiar esas creencias, empiezan a bajar sus escudos emocionales, y entonces lo que más sana los apegos inseguros es el amor y el afecto de otras personas a largo plazo. Muy bien. Tema de relaciones, ¿quieres entrar? Es que igual ya llevamos un poco demasiado tiempo como para ahora entrar en relaciones. ¿Quieres tocar algo sobre relaciones de pareja, consejos psicológicos de cómo encontrar una buena pareja para ti o cuándo estás listo para ello? A ver, yo creo que hay una cosa que mucha gente se siente identificada y es las relaciones de pareja ansioso-evitativo. Una persona es ansiosa, una persona es evitativa. La mayoría de las relaciones son así. ¿Por qué? Porque 2 evitativos se ignoran y no hay una relación y 2 personas ansiosas suelen ser tan intensos que suelen no funcionar. Hay demasiada energía en la relación y al final se suelen acabar separando por intensidad. Entonces, al final, naturalmente, la mayoría de las personas entran en relaciones con un apego ansioso y un apego evitativo. También porque buscan lo que tiene la otra persona. El apego ansioso busca que no sentir tanto y el apego ansioso busca poder sentir, ¿no? Y poder ser cercano. Al final, si no lo gestionan bien, se acaban como odiando el uno al otro porque el apego ansioso dice, ay, es que me agobias, sientes demasiado, o sea, ¿por qué eres tan pegajoso? Y el apego ansioso suele odiar al otro al final porque dice, es que no te importo, es que no me demuestras afecto, ¿no? Entonces, lo que al principio les atrae, al final les rechaza. Entonces, las personas en este tipo de relaciones entran en un ciclo ansioso-evitativo, se llama, que es, pues, hay una discusión, entonces la persona con apego ansioso intenta
que la quieran, intenta, por favor, dame este afecto, y el otro se echa para atrás porque le da como miedo. Y entonces ese es el ciclo. Entonces la otra persona tira más y el otro se aleja más, tira más y se crean discusiones muy profundas y muy largas y ese ciclo hay que aprender a romperlo. ¿Y cómo se rompe? Pues la persona con apego ansioso tiene que aprender a satisfacer las necesidades emocionales de su pareja, ¿no? A decir, estoy aquí, sí que te quiero, sí que te aprecio, no te preocupes, tal. Y la otra persona, la persona con apego ansioso, tiene que aprender a autorregularse y a no depender del otro. No puede estar tirando siempre del otro para sus necesidades. Entonces tiene que aprender a estar solo, tiene que crear una identidad diversificada, como hemos hablado, que no se centre solo en su pareja. Y te cuento esto porque esto es la mayoría de las relaciones y la mayoría de las rupturas suelen ser por dificultades en torno a esto. Yo como persona con una relación, no estoy seguro de que sea así porque creo que el apego de mi pareja es bastante sano, pero yo sí que soy evitativo o desorganizado, incluso no lo tengo muy claro. Sí que veo que me alejo muchas veces soy como un gato, siempre pongo la metáfora del gato. En plan, necesito ser completamente libre. Cuando quiero hacer lo que quiera, lo quiero hacer. Y cuando no quiero que esté nadie cerca mío, no quiero que nadie esté cerca. Claro. Entonces, cuando se crea una distancia entre tú y la persona, porque tú te alejas, porque es tu forma de hacer, porque ha pasado desde que eras pequeño, lo que sea, es cuando tienes que hacer un esfuerzo para abrirte emocionalmente. Porque al final lo que vas creando una barrera a medida que vas teniendo unhad conversations, no tienes conversaciones y por miedo a abrirte emocionalmente, entonces eso te va separando y te lleva a aislarte, que es lo que estás acostumbrado a hacer. Con lo cual, desde mi punto de vista, primera persona, tienes que intentar abrir tu barrera emocional a la otra persona, como apego evitativo, para atraer a la otra. Y eso sí, cuando es una persona ansiosa al lado, es tremendo, o sea, es súper polarizado, se crean relaciones tóxicas, entiendo muchas veces cuando pasa eso, cuando te demandan atención todo el rato y tú lo que estás haciendo es quitarla y te estás alejando, déjame en paz. Y al final ahí es donde se crean los problemas. Claro, efectivamente. Y al final lo que hemos hablado antes de la evitación es lo que lleva a todo esto también en este aspecto. Porque la persona con apego ansioso está evitando la cercanía, entonces se refuerza, ¿no? Me alejo de esa persona, se me quita la ansiedad, se me quita todo este miedo, se refuerza. Una persona con apego ansioso evita el estar solo. Entonces, me siento mal estando solo, entonces lo evito, me acerco mucho a esa persona, se refuerza, no sé estar solo. Qué interesante, tío. La habitación está en todo. Sí. Ajá. Y al final lo que intentas es despolarizarte a medida que vas creciendo, ¿no? Que normalmente estás como muy en un extremo de algo y vas sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo. Claro, vas aprendiendo, practicando y poco a poco vas aprendiendo que sí que puedes gestionar esos momentos difíciles y lo aprendes a llevar. Y eso es lo que hay que hacer. Y así es como se genera un apego seguro. Siempre pongo la metáfora de... O sea, es muy valiente para algunas cosas y muy poco valiente para otras. Cuando se trata de mudarse de ciudad, de irse a la otra punta del mundo solo, de crear 22 proyectos a la vez, tal, eso no hay problema. A la que sientes un poco de tristeza, miras para el otro lado. No quiero emociones negativas. Claro, y es que... A ver, hay un gran problema de psicoeducación en este mundo ahora mismo. No digo solo el país, es que todos los países... Es que a los niños no se les educa sobre educación emocional. Los niños no saben nada. O sea, conozco niños y les digo, soy psicólogo, tal. No saben lo que es. Saben lo que es un médico, pero no un psicólogo. No saben lo que es la ansiedad, no saben de dónde viene, no saben nada. Entonces... Claro, la gente no sabe gestionar estas cosas, no sabe que son normales, no sabe que vienen y van, no sabe que es parte de la vida. Entonces, pues es que la gente tiene mucho miedo, entonces... Hay un desconocimiento sobre lo que son las emociones en sí, y de hecho hay mucho debate, ¿no? Hay que evitar la emoción, hay que... El típico como hombre masculino, ¿no? Sí. Lo que sí que estoy de acuerdo es que hay que evitar la consecuencia negativa de la emoción. Si tienes ira, no pegues a alguien, ¿no? Claro. Eso sí que hay que controlarlo. Efectivamente. Tú puedes entender tus emociones o tu trauma o de dónde viene todo, pero no justifica cómo te comportas. Hay una diferencia, ¿no? Eso le pasa a mucha gente que en relaciones, que como entienden los dolores de la otra persona, justifican su maltrato, justifican que son unos capullos. Pues no, tío, o sea, tú puedes entender que esta persona lo haya pasado muy mal en su infancia, no significa que tú tengas que aceptar que te traten mal. Entonces eso pasa mucho. Y claro, lo que dices de que hay un desconocimiento de las emociones está clarísimo. O sea, mira,
lo bien que han ido las películas de Inside Out, del revés. Ah, completamente. Y es 5 emociones básicas, tristeza, alegría, y la gente es como, wow, wow. O en la última película que sale la ansiedad y es como, wow, nunca lo había pensado. Es que, o sea, lo más básico no se entiende, entonces, pues, es un problema. Completamente de acuerdo. Siempre pongo el ejemplo de Joey, yo soy Joey, en Inside Out, que elimina todas las emociones negativas, las tira por ahí y luego explota. Claro, está muy bien la película. Las películas esas están Son buenas. Sí. Haritz, ha molado mucho la conversación. Creo que habremos ayudado a bastante gente en esta horita y poco. ¿Dónde te pueden encontrar? A ver, yo tengo mi Instagram, que es psicólogo_moderno, y ahí tengo mi página web, la página web es psicólogoharitz.com, y hago sesiones online y hago sesiones presenciales en Madrid. Entonces, pues ahí me pueden encontrar. Pero bueno, seguro que cuando subas los vídeos estará por ahí en algún lado. Sí, claro. Está. Pues muchas gracias, Haritz. Ha molado mucho, tío. Gracias a ti. Si te ha gustado la conversación con Haritz Casas, estoy seguro que la charla con Natalia Romera también te va a encantar. Clic aquí para ir a ella y, como siempre, no olvides suscribirte.